Buenas noches a nuestra amable audiencia. Hoy tendremos el placer de conversar con ustedes un tema de relevancia, que son los retos y desafíos en la vacunación del adolescente, el rol del pediatra. ¿Y por qué considerarlo de relevancia? Porque en las circunstancias actuales, nuestros niños y adolescentes han sido presa de una situación inédita en salud pública, como lo ha sido la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Un reciente sondeo realizado por UNICEF muestra que la crisis de la COVID-19 ha tenido un importante impacto en la salud mental de las y los adolescentes jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. El sondeo rápido amplificó las voces de 8.444 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años en 9 países y territorios de la región. La situación general en los países y sus localidades ha afectado el día a día de las personas jóvenes, pues 46% reporta tener menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba y 36% se siente menos motivada para realizar actividades habituales. Su percepción sobre el futuro también se ha visto negativamente afectada, particularmente en el caso de las mujeres jóvenes, quienes han y están enfrentando dificultades particulares. 43% de las mujeres se sienten pesimistas frente al futuro, frente al 31% de los hombres participantes. Las cuarentenas, el distanciamiento físico, así como la crisis económica, también han contribuido al estrés, la ira y un aumento de los comportamientos de riesgo, como los juegos de azar en línea. Los jóvenes pueden correr un riesgo especial. Se ha informado de un aumento de personas jóvenes que hacen llamadas a las líneas de ayuda con síntomas de ansiedad. También se ha registrado un aumento en las ventas de alcohol y el consumo del alcohol en el hogar, lo que podría aumentar potencialmente los trastornos por consumo de alcohol y la violencia doméstica, tanto en jóvenes como en adultos. Todo lo anterior es parte de lo que podríamos considerar una anormalidad dentro de, abro comillas, la nueva normalidad. Es parte de la situación difícil y dura a la cual nos enfrentamos y son retos y desafíos adicionales a los que durante esta plática la doctora María Mercedes Castrejón compartirá con ustedes en esta sesión académica. Cómo promover la vacunación en un contexto tan volátil como el actual. Quiero comentarles que la doctora María Mercedes Castrejón y mi persona, el doctor Javier Nieto Guevara, somos empleados a tiempo completo en el departamento médico de GlaxoSmithKline. Doctora Castrejón, mi primera pregunta para usted sería, ¿por qué es importante vacunar a los adolescentes? ¿Qué aspectos psicosociales hay que identificar en el contexto de la vacunación de los adolescentes? Bueno, primero que todo, antes de empezar a contestar a su pregunta, yo creo que es importante tomar en consideración que estamos en momentos difíciles, esperando que todos esta noche se encuentren sanos y salvos, al igual que sus familiares. Mire, Javier, vamos a ubicarnos en el contexto de qué representan los adolescentes a nivel global. Y esto puede variar de país en país, pero generalmente cuando hablamos de adolescencia hablamos de una edad entre 10 a 24 años, tomando en consideración la madurez psicosocial, ¿no? Y estamos hablando que aproximadamente un 27% de la población, y esto varía de país a país, está representada por los adolescentes. Desde el punto de vista de definición, pues si bien es cierto es el periodo orgánico que se considera más sano, es una época de muchos retos, como bien los has mencionado, y esto se debe a su inmadurez, pero también a la influencia de pares y a los comportamientos arriesgados.
Probablemente es importante evaluar los riesgos y aquí les traigo algunas consideraciones que ha hecho la Sociedad Española de Pediatría tomando en consideración al adolescente, donde básicamente cuando hablamos de riesgos de salud se da basado en que ellos desconocen la necesidad de salud. Entienden los riesgos, pero desconocen esa necesidad. Y en esto tenemos que sumar el uso de drogas, la impulsividad propia del adolescente ante lo desconocido, las relaciones sociales y relaciones sexuales sin protección. Pueden ser uno de los ejemplos. Pero por otro lado, el mismo sistema desafortunadamente no apoya al adolescente y generalmente la mayoría de los adolescentes y sus padres acuden a una consulta médica para tratamiento más que para prevención. Otro aspecto importante que hay que tomar en consideración y que lo hace un riesgo es que los adolescentes se movilizan en este periodo universitario de un país a otro y esto conlleva a riesgos, a transmisiones. Y en general, cuando yo hablo desde el punto de vista de salud pública, los sistemas de vacunación no están muy enfocados en el adolescente, están más enfocados en los niños y en el lactante. Y probablemente en este momento que estamos con COVID puede ser un buen ejemplo porque inicialmente se consideró, y basado en la propia enfermedad, los factores de riesgos asociados a esta enfermedad en los adultos mayores y hoy en día pues se están tomando en consideración la administración en los adolescentes así como en los niños. Ahora, importante que los adolescentes son fuente de transmisión, como ya hemos visto en brotes. Un ejemplo es el sarampión, otro ejemplo es el aumento de la incidencia de tosferina, independientemente que haya buenas coberturas vacunales en la niñez o en el embarazo. Recordemos que este tipo de vacunación pues disminuye su inmunidad cada 10 años y ahora vamos a ver un poco, cuando entremos en el detalle de la vacunación, oportunidades que muchas veces perdemos con los adolescentes. Sí, muchas gracias, María Mercedes. Queremos recordarle a los participantes que pueden hacer sus preguntas en la herramienta básicamente de la aplicación en la que pueden ver una pestaña que dice preguntas. Ahí pueden depositar sus preguntas y nosotros las vamos a contestar pues al final de la actividad. ¿Y por qué creerías que es importante vacunar a los adolescentes, María Mercedes? ¿Y cuáles, desde tu punto de vista, serían los retos? Sí, bueno, considerar que el adolescente es más vulnerable a las infecciones y no solamente estamos hablando de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Por esto mismo de su inmadurez, sino que también, y esto es un problema que tenemos a nivel de Latinoamérica, desafortunadamente puedo hablar por mi país, Panamá, y sé que en Colombia también las cifras están muy similares, un 20 a un 40% de las embarazadas son adolescentes. Y desafortunadamente esto involucra el que ellas no estén prevenidas o con su programa completo de vacunación, pues una protección futura a su descendencia. Por otro lado, es bien comprendido en muchas enfermedades, el ejemplo es meningococo, el rol como portadores, no solamente para infecciones de este tipo, sino también para otro tipo como tosferina. Y desafortunadamente, a pesar de que las vacunas son para todas las edades, es decir, desde el niño, el adolescente, el adulto, las embarazadas, los trabajadores de salud, en particular el adolescente podemos decir que a veces es olvidado dentro de los programas ampliados de inmunización. Entonces, en términos de retos, yo creo que es importante mencionar las barreras. Hay muchas barreras desde el punto de vista, la siguiente Javier, retos y barreras para los adolescentes. Y cuando hablamos de retos, es como mencionaba anteriormente, generalmente los adolescentes son percibidos como saludables y desde el punto de vista de salud pública es un grupo que está desatendido. Y por otro lado, el estilo de vida del propio adolescente da un efecto importante para la edad adulta y por ende esto hay repercusiones a su vez en el futuro desde el punto de vista económico para un país. Y aún así es importante recalcar, aun cuando tenemos ciertas oportunidades perdidas, pues cada día o cada año algunos países incrementan la vacunación en el adolescente y esto ha sido recientemente o en los últimos 5 o 6 años la introducción de vacunas como VPH. Sin embargo, hay barreras y hay barreras de varios puntos de vista, desde el punto de vista gubernamental, de los proveedores de salud,
pero algo bien interesante, lo de las actitudes de los padres y los adolescentes. Y generalmente es porque el adolescente, y esto se ha visto en varios análisis, varios estudios, el adolescente no quiere visitar al pediatra porque lo ve como un doctor de niños pequeños. Y algunos, inclusive, a pesar de que conocen el beneficio de la vacunación, pues se ven invencibles a vacunarse para prevenir enfermedades. Y en la mayoría de los casos, muchos de ellos tienen conflictos con sus padres y hay una falta de comunicación. Entonces, todas estas son barreras que realmente a las cuales se tiene que enfrentar el adolescente para tener una vacunación adecuada. Pero, por otro lado, hay oportunidades perdidas. Y aquí les voy a mostrar algún análisis de algunas encuestas que se han realizado. Y cuando hablamos de oportunidades perdidas, estamos hablando de las razones por las cuales estos adolescentes no se vacunan. Muchas veces es que a los padres se enfocan mucho más en la edad pequeña, en los lactantes o en los niños escolares o preescolares, porque tienden a tener la idea de que durante ese tiempo hay una mayor susceptibilidad a las infecciones, pero también hay mayor complicaciones. Y se olvidan un poco de esa edad adolescente. Y vean ustedes, esto se da mucho más común en las personas que tienen un nivel de educación mucho mayor. Y las razones para no vacunar en este tipo de análisis, vean, 34% efectos adversos, sin embargo, 18% creían que no necesitaban vacunas. Un 10% que el niño realmente no necesitaba una vacuna porque estaba enfermo y un 7% de los padres consideraban que tenían más información. En general, cuando que se habla específicamente, uno ve en un contexto general, hasta un 33% de adolescentes no vacunados retardaron o rechazan las vacunas a pesar de que hay una recomendación médica. Y esto es importante porque quiere decir que nos debemos ir un poco más allá como médicos a la hora que tenemos un adolescente, explicarles las razones. A veces, obviamente, esto demora tiempo. Y otra cosa muy importante es que los adolescentes a veces con los pediatras, como ya mencioné anteriormente, se consideran unos niños y por eso no van al pediatra o el mismo padre no los lleva al pediatra. Y por otro lado, medicina general, que pudiesen ir si no van al pediatra, pues tienen que invertirse tiempo en educar a estos muchachos. La siguiente, por favor. Y desde tu punto de vista, ¿qué estrategias crees tú podrían ayudar a mejorar las coberturas de vacunación en los adolescentes? Bueno, es importante, vamos a contar con un par de bases, la anterior. Es importante las bases y les invito a que ustedes hagan esta revisión de la Academia Americana de Pediatría. Esto fue prácticamente un advisory board que se hizo para ver cuáles eran las oportunidades perdidas en los adolescentes. Y vean que para el 2000 en Estados Unidos, a pesar de las indicaciones del CDC, de la CIP, de la Academia Americana de Pediatría, más de 35 millones de adolescentes no recibían una vacuna no recibían su esquema completo. Solo el 15% lograba completar los esquemas de vacunación. ¿Y cuáles fueron una de las causas? Fueron que las consultas médicas estaban asociadas a problemas curativos más que preventivos. Y aunque los pediatras iniciaban los esquemas de vacunación casi en un 60% y los ginecólogos en un 28%, el mayor reto era la asistencia a la segunda y a la tercera dosis. Entonces, esto es bien interesante porque yo creo que análisis como estos están fundamentados en estas oportunidades perdidas. La siguiente, por favor. Entonces, hay una pregunta que nos hacemos ahora con el advenimiento de la tecnología. ¿Serán las herramientas tecnológicas las que van a ayudar a aumentar la cobertura? Y estas son estrategias, porque tú me preguntabas un poco cuáles serían esas partes de esas estrategias. Y aquí les traigo una revisión sistemática que evalúa la adherencia a los comportamientos del adolescente a través de los mensajes de texto y apps de los teléfonos móviles. Y se evaluaron 7 comportamientos: la asistencia a los centros de salud, el uso anticonceptivo, el comportamiento del riesgo, la salud oral, la actividad física, la protección solar, la vacunación contra VIH. Y si nos enfocamos en vacuna, definitivamente este estudio demostró que el incremento o el que ellos tuviesen un sistema a través de texto incrementó la tasa de vacunación de VIH. Por otro lado, si bien es cierto, cuando se evaluó el comportamiento, realmente no fue tan esperado como se quería, fue de un comportamiento de bajo a moderado, pues
se necesitan muchas más investigaciones en este aspecto, pero definitivamente las herramientas tecnológicas están demostrando que en el adolescente tienen un impacto. En la siguiente les voy a demostrar otro estudio, ¿verdad? Que prácticamente en este estudio se hizo en 2 temporadas de influenza y lo que se quería ver era si el recordatorio a través de correo tenía una influencia en incrementar las tasas de vacunación en 2 temporadas. Esto se hizo en Michigan. Prácticamente a los padres de adolescentes entre 10 a 18 años fueron aleatorizados. A unos recibían el mensaje, otros no lo recibían. Y lo que se vio era que los recordatorios de las vacunas, cuando se hizo el análisis bivariable, no hubo realmente un impacto significativo, pero cuando se hizo el análisis multivariable, se vio que los recordatorios de la vacuna contra influenza por correo electrónico a los padres realmente producían un incremento significativo en la tasa de influencia. Y esto es importante porque ya tenemos una revisión sistemática, tenemos algunos estudios que realmente demuestran cómo estas herramientas tecnológicas están ayudando a incrementar la vacunación en los adolescentes. Entonces, para nosotros hacer este tipo de revisión es importante porque es salirse de la caja, como uno dice, y utilizar y estar un poco más atento a lo que realmente utilizan los adolescentes para mejorar una cobertura vacunal. Ahora, y desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos enfocar entonces estas estrategias de vacunación en los adolescentes? definitivamente que el enfoque de la estrategia es multifactorial. Esto se da a través de la educación, de la inmunización en las escuelas, los recordatorios, los accesos de los adolescentes a los centros de salud, ya sea fuentes de recomendación de vacunación en el mismo sistema de salud, y esto incluye pues este tipo de comunicación. Ahora, definitivamente el enfoque también se da a través de los esquemas de vacunación, en la siguiente, y cuando vemos el esquema de vacunación, por ejemplo, del CDC, y este es el esquema de vacunación del 2020. Ustedes pueden ver en esta presentación, en verde son las vacunas que están disponibles. Ellos empiezan a hacer una recomendación desde los niños de 7 años en adelante a los 18. Y ustedes pueden ver que en verde son las vacunas que son recomendadas a esta edad. A estos tenemos las vacunas de DTP, tenemos las vacunas de VPH, tenemos las vacunas de meningococo y en amarillo ustedes van a ver aquellas vacunas que no se dieron en una edad temprana y que se deben dar. Ahora, llamo la atención la vacunación de DTP a celular porque en general se recomienda que esta vacuna debe ser administrada cada 10 años y yo creo que esta es una carencia que tenemos en la mayoría de los países en Latinoamérica. De manera rutinaria, cuando decimos en un programa ampliado de inmunización, se pierde esta oportunidad de vacunar al adolescente, no solamente para protegerlo, y eso lo vamos a ver más adelante, de una enfermedad que muchas veces tenemos el reto diagnóstico en el adolescente, sino también que él se convierte en un portador. Otra vacuna que es importante y que tiene el CDC, pues es la vacuna de meningococo, que carecemos en muchos países en Latinoamérica en estas vacunas, ¿no? Pero bueno, yo veo que este es un esquema que está básicamente basado en el contexto norteamericano. ¿Habrá alguna guía o recomendación en el escenario local, por ejemplo? Sí, claro. Desde el punto de vista de Colombia, tenemos las recomendaciones del esquema de vacunación de la CIN del 2016, donde ustedes pueden ver pues las 2 vacunas de las 2 dosis de la vacuna de papiloma. Recordar que si la niña es mayor de 15 años y te llega a vacunarse por primera vez fuera del periodo de la adolescencia, menor de a los 15 años, necesita 3 dosis. La vacuna de influenza, que es anual, la vacuna de fiebre amarilla, que definitivamente hay condiciones para ponerse antes y está en el esquema de vacunación en Colombia, la vacuna de varicela. Y aquí yo voy a hacer un llamado a atención. Si las mujeres, sobre todo, y nosotros en nuestros países en Latinoamérica tenemos el problema de muchas niñas adolescentes, nosotros debemos prevenir y garantizar que las niñas tengan esta vacuna de varicela antes del embarazo. Lo mismo que sarampión, rubiola y papera, ¿no? Entonces, definitivamente
El ASIN también contempla vacunas como meningococo, hepatitis A, B, neumococo, pasada los 5 años de edad, vacunas como zóster para los mayores, porque no tanto en el adolescente, ¿no? Esto es en el mayor, pero definitivamente en Colombia se cuenta con la cartilla de vacunación, las recomendaciones de ASIN, y en la siguiente tenemos la del programa ampliado de inmunización del adolescente, donde ustedes pueden ver que cuando uno compara con el esquema de vacunación del CDC, pues tenemos oportunidades, áreas de mejorar este esquema de vacunación en países como Colombia e incluso en países como nosotros de Panamá. Y algo bien interesante que se menciona es la administración de la vacuna de TD. Y como ustedes saben, en todas las embarazadas se debe considerar las 5 dosis de la vacuna. De hecho, si la mujer llega y no tiene una cartilla de vacunación, hay que considerar estas 5 dosis de la vacuna. Entonces, bueno, definitivamente la vacuna de influenza es considerada, pero tenemos áreas de oportunidades porque la vacuna de DTPA solo se administra en la embarazada, no se administra en el adolescente. Es decir, que si su última dosis el niño la recibió a los 4 o 6 años, ya ahí hay un gap como tal, porque la va a volver o la puede volver a adquirir hasta la edad muy adulta. Sin embargo, entonces ya se pierde ese esquema se pierde esa inmunidad que se sabe que se va perdiendo cada 10 años, ¿no? Definitivamente la estrategia entre las embarazadas, por ejemplo, y el adolescente, pues se le dio prioridad a la embarazada porque sabemos que esto representa una mayor carga de enfermedad, pero no olvidar que los adolescentes son portadores y se convierten muchas veces no solamente en enfermedades como la tosferina. La siguiente, sin embargo, es importante recordar que a pesar de que en el programa ampliado no se encuentran estas vacunas que estamos hablando, pues hay factores de riesgo que muchas veces uno tiene que tomar en consideración para vacunas como meningococo, neumococo. Como mencionaba anteriormente, es importante que el adolescente, ya sea tanto no solamente la mujer, también el adolescente varón, debe tener su vacuna de varicela, y garantizar que también haya tenido un esquema de hepatitis A y de hepatitis B, que son vacunas que podemos encontrar también a nivel privado. La siguiente, por favor. Y en relación a la vacunación anual con la influenza, me gustaría dar algunas palabras, porque esta es una enfermedad que muchas veces se pasa desapercibida en el adolescente. Y hay mucha información en que el adolescente que tiene alguna comorbilidad puede comportarse, y sobre todo un paciente que tenga asma y que le dé una influenza, puede comportarse como un paciente con complicación. Y de hecho, para la temporada del 2012 al 2013, la tasa de hospitalización en niños entre 5 a 17 años fue de casi 14.5 por 100.000, y eso es bien importante, donde el 90% de las muertes ocurrieron a aquellos que no habían recibido ni una dosis de influenza durante esta temporada. Recordar entonces que el adolescente también debe vacunarse con una dosis anual. La siguiente, por favor. Y cuando estamos hablando de vacunaciones disponibles en Colombia de influenza, pues hay accesibilidad a la vacunación cuadrivalente y a la vacunación trivalente inactiva. Recordar que en la primo vacunación, pues de los niños de 6 meses a 8 años deben recibir 2 dosis y los mayores de 9 años una dosis en adelante. También la que sigue es importante la vacunación contra la tosferina. De hecho, uno de los mensajes claves que quiero llevar en esta conferencia es sobre todo esta vacunación, que desafortunadamente en muchos países de Latinoamérica no está incluida dentro del programa ampliado de los adolescentes, pero el programa ampliado de inmunización para los adolescentes. Y sabemos que a pesar de que haya buenas coberturas vacunales, se siguen presentando casos de tosferina, y esto es por esto mismo, porque los adolescentes se hacen portadores. Y algo muy interesante es que esta incidencia en la tosferina es subestimada. ¿Por qué? Porque los adolescentes tienen un cuadro clínico, igual que los adultos, que muchas veces no se piensa en él, ¿no? Es un cuadro clínico totalmente diferente al niño pequeño. Entonces, considerar que aquella tos de mayor de 14 días de evolución, no solamente hay que pensar en micoplasma, hay que pensar como diagnóstico diferencial en una tosferina, recordar que se asocia a alta morbilidad y datos hasta de un 83% de los adolescentes
pierden días escolares asociados a una enfermedad como la tosferina. Recordar que las complicaciones son más frecuentes tanto en el adolescente como en el adulto. En diferentes estudios se habla de un 16 a un 20% de complicaciones en los adolescentes, y definitivamente recordar que el beneficio de la vacunación es disminuir pues esta incidencia en la morbilidad, pero también en las complicaciones. Hay otra vacuna, la que sigue, que es importante tomar en consideración. Cuando hablamos de vacunas que existen en el mercado en Colombia, estamos hablando de la vacuna de TPA y de 3 componentes y de 2 componentes. Lo importante es que es una sola dosis y el refuerzo es cada 10 años. En relación a la que sigue, al meningococo, quiero también tener algunas palabras desde el punto de vista de enfoque, porque tu pregunta fue cuál es el enfoque para el adolescente, y es la vacunación. Hablamos de vacunación contra el meningococo, otra oportunidad que en muchos de nuestros países no está incluida, y desafortunadamente la mayoría de los que hemos visto, ¿verdad? Pacientes con meningococo, sabemos que son pacientes que son sanos, previamente sanos. Y el adolescente, desafortunadamente, como mencioné con la tosferina, se convierte en el portador principal de infecciones como el meningococo, o de un germen como meningococo. Se sabe que hasta 5.3 veces más, cuando uno compara con otro grupo etario, el adolescente es capaz de transmitir, y esto se da por, como sabemos, vivir en cuartos cerrados, los hacinamientos, el contacto íntimo. Recuerden, en muchas universidades en Estados Unidos han habido muchos brotes de universidades a raíz pues de esa interacción, de esa convivencia que hay en relación a meningococo. La siguiente, en Colombia existen 4 vacunas contra el meningococo, vacunas polisacarídicas todas, y recuerden que una de las vacunas es la ACWCRM 197, tenemos Menveo de Glaxo, tenemos la vacuna de Niemenrix de Pfizer, tenemos Menactra de Sanofi, y tenemos la vacuna BC, que es del Instituto Finlay. Esto llega a Colombia, y definitivamente para los mayores de 2 años, la mayoría tiene una indicación de una sola dosis. Sin embargo, hay esquemas de 2 más 1, más 3 más 1, que se empiezan desde los niños pequeños. Algo muy interesante es que en la mayoría de estas vacunas, si los niños tienen una complicación de inmunosupresión, se les puede dar, dependiendo de los factores de riesgo, hasta 2 dosis. Entonces yo creo, Javier, que hemos hecho una revisión básicamente de las vacunas que debe recibir el adolescente. No olvidarnos de las vacunas de sarampión, rubiola, papera, para la prevención de estas 3 enfermedades. No olvidarnos de la varicela, recordando que son 2 dosis en la vacuna de varicela. Hay vacunas monovalentes, hay vacunas combinadas. Recordar la hepatitis A, la hepatitis B, inclusive neumococo, ¿verdad? Hay que recordar esta vacunación en el adolescente, y sobre todo en el adolescente que tiene factores de riesgo. Recuerden que el neumococo es un germen que es capsular, y aquellos niños que tienen ya sea nefropatía o que tengan algún problema hepático, pues tienen un mayor riesgo a anemia de célula falciforme, VIH, de tener o tener una complicación debido a esta enfermedad. Entonces, la idea es recordar que el adolescente es un periodo que muchas veces yo le llamaba, cuando yo estaba con mis pacientes con VIH, un periodo gris, olvidado para muchos, en donde no se definen ni ser pediatra ni en el manejo en el médico general. Entonces, yo creo que es importante tomar en consideración todos los esquemas de vacunación en el adolescente. Bueno, muchas gracias, María Mercedes. A mí me gustaría tal vez poder compartir con la audiencia algunas conclusiones de muchos de los aspectos que tú pues, has tenido la oportunidad de compartir con los participantes en el webinar el día de hoy. Básicamente, considerar que las vacunas son consideradas una intervención muy importante a través de todas las edades, incluyendo la adolescencia, con básicamente 2 objetivos: proveer protección directa y reducir la transmisión. A mí me parece que de hecho tú en la conferencia planteaste que hay que romper ese tabú de que la vacunación pues siempre se tiende a enfocar a la población pediátrica, y sabemos que
en la actualidad el concepto que tiende a prevalecer es pues la vacunación a lo largo de la vida. Y en el contexto sanitario actual, yo diría que tal vez de todas las desventajas y sinsabores que nos ha acarreado esta crisis sanitaria, tal vez una de los avances o de las ventajas es que cobra mayor importancia pues la vacunación en los adolescentes y en los adultos, ¿no? Entonces, eso reafirma más el romper este tabú de que pues la vacunación debe estar enfocada a la edad pediátrica. Ya realmente podemos hablar de la vacunación en todas las etapas de la vida y dentro de lo que nosotros conocemos como estilos de vida saludables, donde se toma en cuenta pues una dieta saludable, el ejercicio, tomar los medicamentos en caso de alguna enfermedad puntual, se incluyen las vacunas como estrategia de prevención de las enfermedades. Ahora, sin duda alguna, uno de los inconvenientes que se ha tenido con la vacunación de los adolescentes o inclusive en los adultos es un poco el aspecto económico, el aspecto presupuestario, y eso de alguna u otra forma pues puede incidir también en que las coberturas vacunales sean uno de los desafíos más grandes y que requiere pues de implementación de acciones para transformar las vacunas en vacunación, porque de nada sirve tener una vacuna eh, a temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados si a la larga esa pues vacuna no llega al brazo de los individuos. El otro aspecto que hay que considerar es que las acciones para optimizar la vacunación de los adolescentes debería incluir actividades educativas y analizar los canales de comunicación efectiva y las tendencias culturales en el segmento. Me parece que en el transcurso de la conferencia pudiste tocar alguno de estos puntos. Y por último, pues diferentes vacunas integran el arsenal preventivo para los adolescentes. Las vacunas tienen un adecuado perfil de seguridad, un adecuado perfil de inmunogenicidad y han demostrado pues, ser eficaces e inclusive efectivas en la prevención de enfermedades que a la fecha se consideran inmunoprevenibles. Son bien toleradas y ampliamente recomendadas en todo el mundo. Entonces, esto es un poco el portafolio para adolescentes disponible en Colombia. En este caso, pues las vacunas de GlaxoSmithKline. Aquí está la información para prescribir, si en un momento determinado se quiere accesar parte de la información para prescribir que está inserta en estos productos. Y queremos, sin duda alguna, agradecerles su tiempo y su participación en esta actividad. Y ahora, pues quisiera tener un tanto la oportunidad de poder enfocarnos, María Mercedes, a las preguntas que nos ha hecho la audiencia que pues está participando en esta actividad, ¿no? Hay una pregunta, María Mercedes. La primera pregunta dice, buenas noches, ¿cómo enfocar la malinformación actual en referencia a la vacunación, teniendo en cuenta que en ocasiones se pone en duda aparentemente la efectividad de la vacuna? ¿Qué responderías tú a esa Sí. pregunta, María Mercedes? Sí, yo creo que como todo es importante la fuente de la información, primero que todo. Eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Hoy en día hay muchos, podemos decir, muchos expertos, ¿verdad? Que desafortunadamente no han ido a la universidad ni han tenido sus títulos y hablan de vacunación como si realmente entendiesen. Entonces es importante transmitir mensajes claros de dónde venga la fuente, vuelvo e insisto, y definitivamente la comunicación hoy en día y las redes sociales juegan a favor de la vacunación, pero también pueden jugar en contra de la vacunación. Entonces yo creo que este desbalance
es lo que ha hecho que definitivamente en muchos países no se alcancen las coberturas vacunales que hoy en día queremos. Pero en fuentes que sean confiables, yo creo que la vacunación después del agua potable es la medida de salud pública más costo beneficiosa para la población, y tenemos mucha historia de enfermedades que se han disminuido de manera dramática con la vacunación. Y por otro lado, ya tenemos evidencia de enfermedades que han resurgido porque no se han alcanzado buenas coberturas vacunales. Entonces, definitivamente, esta comunicación efectiva va a depender mucho de la fuente de la información. Sí, yo pienso, María Mercedes, que hay que diferenciar un tanto de aquellos que de alguna u otra forma manifiestan temor, temor tal vez secundario a ignorancia o a inclusive miedo a recibir las vacunas. Y en ese contexto, tal vez lo más importante es la educación, pues tener la oportunidad de poder acceder a expertos, a voceros reconocidos que basan sus planteamientos y sus mensajes con base en evidencia para tratar de alguna u otra forma hacer cambiar de opinión, convencer con base a toda esta información que, como bien tú has dicho, después del agua potable, pues la vacunación ha sido una de las estrategias en salud pública más efectivas y que han logrado un impacto sustancial en la reducción de las enfermedades, ¿no? Y se tiene pues que apelar al conocimiento pues para tratar de rebatir esos miedos y ese desconocimiento y esa ignorancia que hay con respecto a la vacunación. Pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? Como bien has dicho, todos estos individuos que ahora son opinólogos, que abundan en las redes sociales, inclusive se dan el trabajo de transmitir información que no está basada en evidencia, y evidentemente aquí hay dos planteamientos. Un planteamiento es básicamente, pues hay que seguir transmitiendo mensajes basados en evidencia, de esa forma, es la única forma de rebatir todos estos fake news que se han generado, y por supuesto, de alguna u otra forma, las autoridades sanitarias también deberían asumir un papel más protagónico, más beligerante en tratar de regular toda esta mala información que se transmite, pues particularmente en redes sociales, ¿no? Entonces hay evidentemente responsabilidades compartidas, tanto de las sociedades científicas, pero también de parte de la autoridad sanitaria para tratar de rebatir, pero inclusive sancionar a todas esas personas que utilizan redes sociales para infundir miedo y evitar que las personas sean vacunadas. Hay otra pregunta aquí, María Mercedes, que dice, ante las bajas tasas de vacunación en VPH por desinformación, de hecho es una pregunta tal vez bastante relacionada a la anterior, en adolescentes, ¿cuál sería la estrategia recomendada actualmente para vacunar? Los hombres, tal vez la pregunta esté en función de que todo este miedo que se ha infundido particularmente en algunos municipios en Colombia, que han llevado a muy bajas coberturas vacunales, particularmente la vacunación contra VPH, ha afectado particularmente la vacunación de las mujeres. Entonces, tal vez la pregunta es cómo podemos mitigar o innovar con respecto a las estrategias de vacunación. Sí, esa es una interesante pregunta. Gracias a la persona que la hizo, porque hoy en día hay mucha publicación en relación a algunas estrategias, sobre todo en aquellos países en donde las coberturas vacunales con VPH eran bajas o son bajas. Una es que definitivamente la asociación de vacunación en las escuelas, eso ayudó a incrementar un poco las medidas de vacunación. La educación de la enfermedad y sobre todo de los posibles efectos secundarios inmediatos que hay con la vacunación. Hay bonitos trabajos en relación a solo advirtiéndoles a las adolescentes y a los adolescentes
lo que podían sentir a raíz de la vacuna, es decir, que podían tener dolor, eritema, ya disminuía mucho esa ansiedad. Muchos presentaron síncopes y eran desmayos asociados al desconocimiento, un poco lo que tú decías, al miedo, a la ansiedad. Y todo eso ha disminuido un poco las tasas de bajas tasas de cobertura. Hay muchos ejemplos en UK, en Estados Unidos, definitivamente se fueron una estrategia en hombres inicialmente porque no alcanzaban buenas coberturas vacunales. Hay estrategias de educación, involucrar a los propios adolescentes en temas educativos para educar a otros adolescentes, en muchos países ha dado resultado, porque ellos son influencers y a su vez, como muy bien sabemos, y hay muchos estudios que lo han demostrado, ellos creen en sus pares. Entonces, una vez que un adolescente, ¿verdad?, sea transmisor de educación, una educación bien llevada, también se ha visto que incrementa. Entonces, hay muchas estrategias que se han colocado, pero definitivamente siguen habiendo retos, como se ha mencionado anteriormente, no solamente para la vacuna de VPH, sino para otras vacunas. Y definitivamente pues la educación han sido una de las estrategias, involucrar a los propios adolescentes en esta educación y antes de vacunarlos realmente hablarles a ellos de los posibles efectos que pueden tener en la vacunación. Y esto no solamente es una educación para el adolescente, también es para los padres. A veces invertir un poquito más de tiempo en educación tiene un mayor beneficio y esto a su vez son entes multiplicadores de esta información. Interesante. Aquí hay otra pregunta de la doctora Ángela Martínez. Ella pregunta, ¿cuál es la recomendación en cuanto a la vacunación con TDAP en un adolescente que recibió su dosis a los 5 años y actualmente tiene 13 años y va a tener contacto con un recién nacido? ¿Se vacuna ya o transcurrió los 10 años de su anterior dosis? Me parece una No, pregunta de hecho, interesante. interesante, interesante. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, si usted tiene la necesidad, se sabe por estudios que la disminución de los anticuerpos puede ser incluso antes de los 10 años. Entonces, usted como médico va a evaluar el beneficio versus el riesgo en relación a la exposición que puede tener este adolescente. Recordar que existe la estrategia de capullo, recordar que los adolescentes y los adultos que están cercanos a un recién nacido en cuya madre no ha recibido una vacuna, pues tiene un mayor riesgo. Entonces, ese intervalo puede darse dependiendo del juicio médico, básicamente. Sí, así es, exacto. Y en este caso, pues, el hecho de que el niño, bueno, ya tiene 8 años desde su última dosis y va a estar en contacto con Exacto, un recién nacido, eso pues aumenta más tal vez el beneficio. la necesidad de proteger, de proteger a este recién nacido, ¿no? A través de la vacunación capullo. Hay una pregunta aquí, dice, buenas noches, ¿me pueden explicar sobre vacunación contra COVID para adolescentes en México? No se le ha dado la importancia, creo que se debería tener, y por qué no se ha promovido la vacunación en niños y adolescentes. ¿Cuál es la evidencia? Pregunta el doctor José Guadalberto González García. Bueno, tal vez esto la podemos responder compartida. Hay estudios en niños, en adolescentes, principalmente de 12 años en adelante, tanto para la vacuna de Pfizer como para la vacuna de Moderna. Es interesante que actualmente ya la Academia Americana de Pediatría ha hecho un llamamiento a las autoridades regulatorias, principalmente a la FDA en Estados Unidos, donde se está viendo que en este momento con la variante Delta los niños se están viendo un poco más afectados y esto se da porque la cobertura vacunal en los adultos y en las personas mayores fue el primer foco y por ende se han movido un poco la circulación del virus a esta edad, ¿no? De hecho ya algunos están haciendo estudios para niños en 5 años en adelante y vuelvo, insisto, la Academia Americana de Pediatría hace un llamamiento a las autoridades regulatorias para la aprobación de una manera rápida
de estas vacunas en los niños a partir de los 5 años de edad. En términos generales, pues ya hay estudio para 12 años en adelante y se está colocando en muchos países. Desafortunadamente no sé las razones desde el punto de vista gubernamental, político y toma de decisiones en un país como México para no introducir pues la vacunación en los adolescentes de 12 años en adelante. Sí, yo básicamente agregaría, María Mercedes, que en la actualidad, como bien tú has mencionado, compañías como Pfizer y Moderna están llevando a cabo estudios de desarrollo clínico, particularmente en población de 5 a 11 años. Es muy probable que para fines de este año nosotros tengamos algunos de esos resultados preliminares y probablemente pues tal vez para fines de este año o principios del otro haya autorización para uso de emergencia por parte de las agencias regulatorias como la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos y la Agencia Europea de Pero, Medicamentos. Y desde un punto de vista de salud pública, pues es evidente que vacunar a niños y adolescentes contra la COVID juega un papel fundamental, sobre todo en el contexto de la famosa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Y también considerando que hay circulación de un sinnúmero de variantes, bueno, circula la variante alfa, la brasileña o la P1, la variante lambda en los países de Sudamérica, y ahora pues nuestros países tienen la amenaza o el riesgo inminente de la circulación de la variante Delta, que de hecho circula ya en Colombia, está circulando en Panamá y así en es. Costa Rica. Se va sin duda alguna a requerir vacunar a adolescentes y a niños para poder lograr esa inmunidad colectiva, porque se va a requerir vacunar mayor cantidad de la población para potencialmente eliminar el virus. Yo no me atrevería a hablar de erradicar, pero al menos considerar la eliminación efectiva del virus. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Habrá razones operativas, políticas o estratégicas que hayan tomado las autoridades en México para decidir vacunar otra población que en este caso pues no es la población de los adolescentes. Pero que sin duda alguna, desde el punto de vista de salud pública, tendrá que en algún momento ser considerada. Dice, la vacuna de 23 valencias contra neumococos se debería aplicar a adolescentes actuales que recibieron la vacuna PSV7. No, yo creo que hoy en día tenemos mucha información sobre la vacuna 13 valente para el adolescente, entonces, que es la que tiene la indicación para niños mayores de 5 años con factores de riesgo. Sí, me parece que solo en esa población se podría considerar eventualmente un esquema de uso de vacuna de polisacárido con vacuna conjugada, Así es. Ujú. pero en este caso tendría que hacer la vacuna de polisacárido o la vacuna 13 valente. Así es. Bueno, a ver qué otra pregunta hay por aquí. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, tal vez aprovechemos los minutos para decirles a la audiencia que definitivamente la vacunación en el adolescente representa un reto, que debemos ser educadores desde el punto de vista de salud pública en la vacunación de los adolescentes, no perder esas oportunidades. Así es, María Mercedes. Bueno, a mí me parece que hemos contestado prácticamente las preguntas. Bueno, hay una pregunta aquí: ¿qué políticas se están llevando en Latinoamérica y en la región del Caribe que involucre coberturas de vacunación para esta población? A mí me parece que esa pregunta se estuvo contestando durante el Tal vez webinar, ¿no?
tal vez agregar algo que no mencionamos, pero que esto se da a todas las poblaciones y la Organización Mundial de la Salud, tanto el CDC como la Academia de Pediatría, e inclusive las diferentes organizaciones científicas en los diferentes países, es qué hacer en estos casos de la puesta al día de la vacunación, en donde se ha visto interrumpida los esquemas de vacunación por el distanciamiento social, ¿no? Yo creo que eso es algo que no tocamos, pero es importante de que hoy en día existen guías para colocar a todas las personas, llámese niño, adolescente, adulto, embarazada, al día, la puesta al día con la vacunación. Y esto es importante tomarlo en consideración porque no sé si la pregunta iba relacionado a qué guías y estrategias hay, pero hay muchas estrategias de la Organización Mundial de la Salud y en todos los países los programas ampliados de inmunización junto con las sociedades y el Ministerio de Salud definitivamente tienen estrategias para la puesta al día en todos los esquemas de vacunación a lo largo de toda la vida de los individuos, ¿no? Esto es muy importante. Yo creo que sí, con eso. Sí, bueno, hay una última pregunta. En adolescentes, un adolescente que recibió una dosis de Pfizer contra COVID y luego cursó con la enfermedad, ¿se recomienda aplicar segunda dosis? Bueno, recordar que definitivamente la enfermedad no produce suficientes títulos anticuerpos para evitar o tener una protección a largo plazo. Entonces, una vez que este adolescente haya pasado sus 14 días de su periodo de enfermedad, debe ser vacunado con su segunda dosis. Ya se sabe que las dos dosis realmente producen una eficacia mayor contra las variantes que están circulando. Entonces, ese concepto de que solamente las personas recibían una dosis, podían recibir una dosis si tenían enfermedad, fue debatido con evidencia científica y sobre todo por lo que tú mencionaste anteriormente, la cantidad de variantes que están circulando. Se ha demostrado que la eficacia de las vacunas es mucho mejor con dos dosis a diferencia de una dosis. En conclusión, este adolescente debe recibir su segunda dosis. Sí, de hecho, es muy interesante porque de coronavirus se aprende todos los días, ¿no? Y había un sinnúmero de artículos que sostenían que una dosis era suficiente en los individuos previamente expuestos con la COVID, pero ahora sabemos con la circulación de la variante Delta que aún estando expuestos es mejor completar las dos dosis de la vacuna. Entonces lo ideal sería aplicarse las dos dosis de la vacuna independientemente que usted haya tenido enfermedad por COVID. Entonces, completa el esquema de vacunación con las dos dosis. Así que, bueno, esa era la última pregunta que teníamos, María Mercedes. Queremos agradecer a todos nuestros participantes. Bueno, tenemos alrededor de 83 personas conectadas en el webinar. Agradecer su participación, agradecer sus preguntas y ojalá tengamos la oportunidad de vernos nuevamente. Buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches.